Queremos darle una calurosa bienvenida a todos. Nos gozamos con que puedan estar aquí, que puedan participar de este retiro. Es una actividad que hemos programado con tiempo y que también hemos estado orando por ella, deseando que sea de bien para cada una de nuestras vidas espirituales y que a la misma vez nuestros matrimonios también puedan ser fortalecidos y puedan ser más conformes a la verdad que nosotros tenemos en las Escrituras. Ese es uno de los objetivos de esta actividad, de este retiro, así que deseamos que todos puedan tener también ese mismo anhelo, ese mismo deseo. Así que le damos la bienvenida para esta actividad y deseamos que la puedan disfrutar. También damos la bienvenida al pastor Marcos Peña y a su esposa Carmen Julia. Nos sentimos gozosos de que ellos puedan estar con nosotros y también agradecemos al pastor Marcos Peña porque él estuvo a bien el venir y ser el conferencista de este retiro, de esta actividad, y también por el deseo de él de querer compartir con nuestra iglesia en sentido general, porque no va a ser solo en el tiempo del retiro, sino que el domingo él estará también hablando a nuestra iglesia, así que le agradecemos a él por esa gentileza, ¿no?, de querer venir acá y apartar este tiempo para estar con nosotros. También, hermanos, queremos animarles a cumplir con el horario que tenemos en este folleto. Aquí este va a ser el folleto que nos dice todas las actividades. El hotel tiene un horario y entonces nosotros debemos ajustarnos lo más posible a este horario. Y aquí están los signos también que vamos a estar cantando. Así que no se deshaga del folleto. Traiga el folleto a cada una de las actividades para que podamos cantar, porque no vamos a tener aquí proyección. Entonces vamos a necesitar este folleto. Y aquí están las actividades, cada una de ellas bien enmarcada en el horario en que la debemos tener. Queremos animarles que puedan estar a tiempo en cada una de las conferencias para que no se pierdan la bendición de las enseñanzas que vamos a estar recibiendo. A veces quizás nos descuidamos y llegamos tarde o nos perdemos una. Lo ideal es que si hemos apartado este tiempo es para estar en todo lo que tenemos planificado, para participar de cada una de las conferencias. Y todo no va a ser conferencia, también tenemos un tiempo de juego y de compañerismo. Entonces en ese tiempo también queremos que podamos compartir los unos con los otros, podamos fortalecer nuestras amistades, podamos hacer nuevas amistades y a la misma vez también podamos disfrutar de los juegos que se han preparado. A lo mejor usted es bueno en alguno de esos juegos y puede ser parte de algún campeonato que hay planificado. Entonces, haga sus planes para que pueda estar también en esas actividades. También queremos animarles para que, como debemos hacer siempre, donde quiera que estemos, vamos a cuidar nuestro testimonio en este lugar y en este hotel, que cuando sacamos aquí, el personal que trabaja aquí pueda tener una buena referencia de nosotros. Como hasta ahora ha sido, en el poco tiempo que llevamos acá, pero aún en esta actividad, también queremos animarle a tener un buen testimonio y hacer las cosas bien, porque finalmente a quien nosotros tenemos que honrar y glorificar es a Dios. Y el Señor es el que está viéndonos continuamente. Como dice la palabra, Él está cerca y eso es lo que quiere decir, que Él está ahí presente, que Él está mirándonos. También queremos dar un anuncio y es que la librería va a estar abierta al final de la conferencia. Ahí tenemos la oportunidad de comprar algunos libros. Hay varios libros, pero sobre todo hay un grupo de libros que hablan acerca del matrimonio. Lo hemos adquirido con el objetivo de que usted pueda llevarlos a su casa y también esos libros puedan servir para enriquecer su vida matrimonial, puedan ayudarle en esto. Así que estas son las cosas que queríamos decir y ahora le animo a ponerse en pie y vamos a alabar y a honrar el nombre de nuestro Dios cantando el himno número 5 ahí en nuestro folleto. Venid, glorificad a Dios. Himno número 5. Le pido al pastor Joel Puente que él nos va a ayudar con la dirección.
la gloria. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y ahora quiero animarles a abrir sus Biblias. Y vamos a hacerlo en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer los versos del 1 al 4. Filipenses capítulo 2. Y leemos los versos del 1 al 4. Dice así la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta ahí el pasaje que vamos a estar leyendo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él derrame de sus bendiciones sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por todas las bondades que tú a diario derramas sobre nosotros. Pero estamos agradecidos también por el privilegio que tenemos de leer tu palabra. Y queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas por medio de la misma. Queremos, Señor, que tú edifiques nuestros matrimonios, que tú los fortalezcas, que tú nos ayudes para que nuestros matrimonios puedan honrarte verdaderamente, Señor, para que tú puedas ser el centro de nuestras vidas y de nuestros matrimonios, de nuestros hogares. Por eso, Señor, te rogamos que todo este retiro pueda ser de bien para cada uno de nosotros. De manera especial queremos rogar que tú seas con el pastor Marcos, que es quien estará, Señor, compartiendo tu palabra, hablándonos acerca del matrimonio. Le ponemos delante de ti, Señor, en este momento una vez más y te rogamos que tú seas con él. Te pedimos que tú lo tomes en tus manos, Señor, y que
tú pongas las palabras ahí en su boca, Señor, que puedan ser de bien para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, y permite que al salir de este retiro nuestras vidas, Señor, puedan salir rebosando de tu palabra, Señor, de tus verdades, y que también nuestros matrimonios, Señor, puedan experimentar cambios significativos, cambios positivos, Señor, que te honren a ti aún más. Padre, perdona nuestras faltas y nuestros muchos pecados. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Sin más, le vamos a dejar este lugar al pastor Marcos Peña, quien nos trae la primera conferencia, y que el título es El origen de las crisis. Así que le damos este lugar al pastor Marcos. Buenas noches, un placer y un gozo estar en medio de ustedes. De oídas les había oído, pero ahora mis ojos los ven. Así que es un privilegio y esperamos que el Señor traiga su palabra no solamente para aumentar nuestro conocimiento, sino para aumentar nuestro amor por el Señor y nuestro amor los unos por los otros. Damos muchísimas gracias a Dios por el diseño tan espectacular del matrimonio. Y Él no solamente lo diseñó y nosotros que busquemos la manera de resolver. No, Él nos dejó en su palabra instrucciones suficientes para que nosotros podamos tener matrimonios que le glorifiquen. Y parte de glorificar es tener matrimonios deleitosos, matrimonios que cuando uno piensa en su relación matrimonial, uno no lo ve como un problema, sino como algo por lo cual dar gracias. Así que ya mi hermano oró, no voy a orar de nuevo como si su oración no fuera efectiva. Yo confío que él es un hermano piadoso. Y quiero que veamos en esta primera sesión el origen de las crisis. No importa cómo sea cada uno de ustedes, si aquí hay un matrimonio que nunca ha tenido crisis, entonces me gustaría conocerlo más de cerca porque tengo la sospecha de que tienen las alas guardadas por ahí porque deben de ser ángeles encarnados. El problema de los matrimonios es que todo matrimonio está compuesto por dos pecadores. Y ahí empiezan precisamente los problemas. Es como esa calcomanía que anda por ahí, esa pegatina que dice, los cristianos no somos perfectos, solo perdonados. A veces las personas piensan que cuando uno se convierte ya uno anda por ahí y no peca absolutamente nada. Somos perdonados, tratamos de hacer las cosas bien, pero todos tenemos defectos. O dicho de una manera más específica, todos como pecadores tenemos pecados con los cuales tenemos que lidiar continuamente y que varían de persona a persona. Claro está, todos sabemos que los pecados del cónyuge generalmente son peores que los nuestros y son más, o sea, como que los nuestros son más fáciles de entender, son como lógicos, pero los pecados del otro son incomprensibles. ¿Verdad que sí? Eso es lo que nosotros pensamos, pero no es así. Así que estos pecados inciden en nuestros matrimonios de una manera muy profunda, afectando la relación negativamente. Y es nuestra responsabilidad como creyentes, primero que nada por amor al Señor y por amor a nuestra propia relación matrimonial, ser intencionales en trabajar con ellos para minimizar todo aquello que sea un obstáculo a una relación matrimonial como la que Dios diseñó, deleitosa y que dé gloria a su nombre, no solamente individualmente cada uno, sino como matrimonio. Así que lo que yo quiero hacer en esta primera sesión de los tantos pecados con los que tenemos que lidiar es ver solamente tres de ellos. Porque si nosotros podemos lidiar con estos tres, miren, nuestros matrimonios pueden ser un pedazo del cielo de este lado del sol. Y el primero de ellos es el egoísmo. De hecho, el egoísmo es como el origen, la fuente de todos los demás pecados. Póngase a pensar en cualquier pecado que a usted se le ocurra así rápido, el problema es el egoísmo. El problema es que nosotros somos lo más importante de este lado del sol. Es que estamos centrados en nosotros mismos. Y es un concepto tan conocido que pudiera no parecer no necesario definirlo, pero por amor a la claridad, excúsenme el agravio, déjenme definirlo.
Dice el diccionario de la Real Academia Española que el egoísmo es el inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Ahora, este término ustedes se podían sorprender si ustedes lo buscan en sus traducciones de Reina Valera, no lo van a encontrar. Reina Valera no tiene ninguna palabra en español de Génesis, Apocalipsis, donde hable de que use la palabra egoísmo. Pero cuando usted va a la versión de las Américas o la Nueva Versión Internacional, sí lo va a encontrar. Y lo va a encontrar precisamente en el texto que se leyó al inicio. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice en Reina Valera, nada hagáis por contienda, pero las Américas y la Nueva Versión Internacional traduce, nada hagáis por egoísmo. Y esto así porque la palabra en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento es una palabra que denota ambición, buscar uno lo propio, rivalidad. Y la verdad es que el egoísmo es la motivación de toda contienda. Cada vez que hay una contienda es porque hay al menos un egoísta presente. En el caso de los matrimonios y de nosotros como seres humanos, normalmente es porque hay dos egoístas presentes. Es interesante cómo 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice que esa va a ser una característica de los seres humanos de los últimos tiempos. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Y la palabra que usa ahí es interesante, la voy a mencionar porque ustedes la van a poder relacionar. La palabra es filautos. Fili viene de Filadelfia, que es amor. Filosofía, amor a la sabiduría. Y autonomía, que es una persona autónoma, una persona que es ley en sí mismo. No me hable de la ley. Entonces, ¿qué es un filautos? Un amador de sí mismo. Lo más importante para sí es él mismo. Y la verdad es que vivimos en una era donde el egocentrismo se exalta. Los que somos un poquito más entrados en edad aquí, podemos recordar quizás en nuestro tiempo de juventud, cómo había ciertos ideales, cómo había ciertas preocupaciones sociales, cómo había ciertos aspectos, ciertos valores que pensaban en los demás. Pero en la era en que nos ha tocado vivir, el egocentrismo se exalta. Tú lo quieres, tú te lo mereces. Y lo más importante es lo que tú desees, lo que tú quieras. Como si el secreto de la felicidad estuviera en lograr todo lo que queremos. Cuando la Escritura nos enseña que ese no es el secreto de la felicidad, sino más bien en lograr hacer todo lo que debemos. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Aquí no está hablando de matrimonio, pero es un principio que se aplica a todos los creyentes. Y si está hablando en sentido general, ¿cuánto más no debemos estar más preocupados por el bien de nuestros cónyuges que por el bien nuestro? Es interesante que el contexto en que esta declaración se da es un contexto de libertad cristiana. Poco antes el apóstol ha dicho, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar de ninguna cosa. Y evidentemente cuando dice todo me es lícito, no se está refiriendo a aquellas cosas que claramente la Escritura menciona como pecaminosas. Está hablando de las cosas neutras, es decir, aquellas cosas que no están ni prohibidas ni ordenadas en la palabra de Dios. En esas cosas tenemos el derecho de usarlas. ¿A eso significa que debemos usarlas? No necesariamente, porque puede ser que tengamos la libertad de usarla, pero no sea sabio, no sea prudente, no sea edificante. Y por amor al otro, no lo voy a hacer. Algo tan sencillo como lo expresa primero a los Corintios capítulo 8. Empieza diciendo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y luego está hablando de libertad cristiana, diciendo cómo había algunos creyentes que tenían ciertos pruritos, ciertos prejuicios acerca de comer carne sacrificada a los ídolos.
El apóstol Pablo dice, un ídolo no es, eso es un musú, eso es un palo, eso es un pedazo de nada. Ah, entonces puedo comer carne sacrificada a los ídolos. Espérate, porque hay hermanos que vienen de ese contexto y su conciencia, siendo débil, hace que para ellos sea un problema. Ah, pues eso es problema de ellos. Eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Es en ese contexto que dice, si a mi hermano le es ocasión de comer carne, entonces yo no voy a comer carne. ¿Cómo? ¿El filetico tan bueno que es? Sí. En otras palabras, el énfasis de la escritura es el amor a los intereses, a las necesidades, a la salud espiritual, emocional y física del otro debe ser prioritario en nuestras vidas. Pero nosotros nacemos con esa fuerte inclinación a buscar primero nuestro beneficio y nuestro bienestar. Usted no tiene que, yo no tengo que explicarle a ningún padre aquí que tiene hijos. Yo no tengo que explicarle que sus hijos vienen con el chip del egoísmo incluido. Con el chip que ellos no vienen es con el de la obediencia, pero el del egoísmo viene incluido. Una de las primeras palabras que ellos se aprenden, ¿cuál es? Mío. Y usted ve que están ahí, tienen un juguete arrumbado y ahora el juguete es este. Y llegan unos hermanos de la iglesia con los de la misma edad y empiezan a jugar y a uno de las visitas mira para la esquina y ve el juego que hace tiempo que no se usa y lo toma. Y el dueño de la casa suelta el que tiene y se manda corriendo y se lo arrebata. ¡Mío! Y los padres, pero mi amor, tú no lo estás usando. No, es que es mío, es que es mío. O sea, ustedes saben, ¿verdad? ¿Cómo son las cosas? Nosotros crecemos, y eso no se nos quita. Nosotros aprendemos a disimularlo. Vamos a estar claros. Sí, pero cualquiera cree que ya aprendimos. No aprendimos, no. Nosotros queremos que se haga nuestra voluntad, nosotros queremos aprovecharnos de todo, nosotros queremos lo que nos gusta y ser los primeros. Lo que pasa es que suena feo, uno de grande decir, mío. Uno aprende a disimular. Pero eso es lo que nosotros somos. Y lo único que nos puede librar de eso es Cristo, su gracia y su salvación, que nos da una nueva naturaleza ya capacitada de vencer sobre esa inclinación natural. Naturalmente pecaminosa, pero natural. De hecho, es interesante el contexto de Filipenses 2, 3 y 4, donde dice, nada hagáis, y lo voy a leer en las Américas, por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pregunta, si eso está escrito en referencia a todos nuestros hermanos en Cristo, ¿cuánto más con respecto a nuestros cónyuges? O sea, es sencillamente maximizado, porque delante de Dios la relación interpersonal más importante sobre la faz de la tierra no es la de una madre y su hijo, no es la de un padre y su hija, ni la de los hermanos, es la de los esposos. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Y es impresionante cómo empieza diciendo, cada cual busque los intereses de los demás. Ay, sí, muy fácil que es para el Señor decirlo. No, no es fácil. Él lo hizo. Porque es en ese mismo capítulo donde luego dice, esa es como la introducción para mostrar la grandeza del sacrificio del Señor Jesucristo. Dice, seguid más bien su ejemplo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras, él tenía derecho, tú y yo no lo tenemos. Él tenía derecho a buscar lo suyo porque es lo justo. Y aún así, él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de siervo, se hizo hombre, tomó la condición de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué? Porque Él nos amó más a ti y a mí que a Él mismo. ¡Wow! ¡Wow! Y luego entonces nos da ejemplo. Dice, sigan mis pisadas. Sigan mis pisadas. Es por eso que en Romanos capítulo 15, versículo 3, que viene de todo el capítulo 14 de Romanos, una vez más hablando de libertad cristiana, viene cerrando ese tema diciendo, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, aunque esto significara para él ser vituperado. Él no quiso agradarse a sí mismo. Él mostró su amor por los suyos,
no centrándose en sus propios intereses. Porque Él nos amó. Porque Él nos amó. Y una característica esencial del amor, nosotros la encontramos en 1 Corintios 13. Es imposible hablar de la naturaleza del amor verdadero sin nosotros mencionar 1 Corintios 13. Allí se nos da las características del verdadero amor, no del amor egoísta como el que tenemos nosotros. Hay un amor que es egoísta. Yo recuerdo en una ocasión, pasando por algún lugar, escuché un pedazo de una canción de Ricardo Arjona que me llamó muchísimo la atención, pero dije, wow, pero cuánta verdad. Ese es el tipo de, toda verdad corresponde a Dios. Así que hay inconversos que en algún momento por gracia común dice cosas que son verdad. Y él decía en esa canción, no te enamoraste de mí, te enamoraste de ti cuando estás conmigo. Dije, ups, que es real. ¿Usted ha visto esos matrimonios donde todo parece ir bien y cuando llega una enfermedad o una situación calamitosa a uno de los dos, al paso del tiempo el otro lo abandona? Eso era lo que había pasado. No era que estaba enamorado del otro, estaba enamorado de sí mismo y lo bien que lo pasaba cuando estaba con el otro. Ya el otro no me puede dar lo que me daba, ya el amor se acaba. Ese no es el amor de Dios. Una de las características del amor es que el amor no busca lo suyo. Mis hermanos, es una declaración trascendental. Oigan, el amor no busca lo suyo. Eso es fundamental. Así que es obvio que debemos trabajar intencionalmente con nuestro egoísmo. ¿Por qué? Porque si hay una institución establecida por Dios de este lado del sol que es antagónica por naturaleza al matrimonio, perdón, al egoísmo, es el matrimonio. Póngase a pensar, y posiblemente a muchos de ustedes les pasó esto. Cuando ustedes se casaron, se encontraron lidiando posiblemente con cosas que nunca antes habían lidiado. Y posiblemente salieron pecados que ustedes pensaban que no tenían problema con eso. ¿Por qué? Bueno, porque aún uno en su casa como soltero, la relación con sus padres es diferente. Uno mantiene, en la medida que va creciendo, uno mantiene cierta independencia. Pero resulta que yo me caso ahora y dos nos convertimos en uno. Y eso significa que el otro está donde yo estoy donde el otro está. Y empiezan a salir cosas. Y uno dice, oh, pero mira. Y me empiezan a molestar cosas que nunca me habían molestado. Claro, yo tenía quizás mi habitación sola o solo. Y no tienen que ser cosas trascendentales. Y yo me cepillaba todos los días y yo soy súper organizado. Las pastas de dientes es de abajito que yo lo voy subiendo. Ahora yo me caso con el otro y el otro lo aprieta por donde sea. Y está esa pasta así. Y yo entro y eso me molesta. Y eso se convierte en fuente de un trascendental problema. Imagínense, si eso causa problemas, eso es lo mínimo. En el matrimonio, dos se convierten en uno y no en ninguno de los dos. Génesis 2:24, por tanto, dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Dos se convierten en uno. Usted ha visto esos simbolismos que se hacen en las bodas. Hay diferentes. Bueno, uno de ellos, muy bonito y yo creo que fácil de entender, es que los novios vienen cada uno con una vela. Y entonces en el centro, en el altar, hay un velón mucho más grande. Así que la idea es que ellos vienen con la vela y antes de sentarse y subir a la tarima para ser casados, ellos con su vela, los dos prenden el velón y ambos apagan su vela. Es una forma de decir, la vela, yo estoy soltero, pero ahora nos unimos y hacemos una unión y solamente es esta. Bueno, pues ustedes saben que en las bodas a veces se dan situaciones particulares y cómicas dependiendo de la personalidad de cada uno. Y en una ocasión vienen los novios y en el momento en que van a prender el velón, la novia le hace así al del esposo y ella prende sola, muerta de la risa. Entonces un anciano que estaba ahí se queda mirando y dice, bueno, en la boda dos se convierten en uno y en la luna de miel se descubre cuál uno es.
Bueno, pero esa es una forma de expresar algo que no es así. No, no es así. Mis hermanos, ¿por qué tú te casaste? Se supone que porque amabas al otro, ¿verdad que sí? Nos casamos porque amábamos al otro. Y eso significa que el amor no busca lo suyo, para ser uno con el otro. Nos casamos, y esto que voy a decir, yo me sorprendo porque es una declaración tan esencial y fundamental que todo el mundo debiera conocerla. Nosotros los evangélicos somos buenos conceptualmente y decimos que sí a todos los postulados que son bíblicos. Pero que digamos que sí no significa que necesariamente los ponemos en práctica. Decimos que sí hasta que esos postulados chocan con algunas situaciones particulares que nos dan. Ahí no, ahí empezamos a patalear y hay que entendernos. A mí hay que entenderme, no, a ti no hay que entenderte. Tú tienes que entender la Escritura y tú tienes que obedecer al Señor. Así que nos casamos para agradar al otro. Eso es mucho pedir. Nos casamos para agradar al otro, no para nosotros agradarnos a nosotros mismos, para dar más que recibir. Y hermanos, no tener esto en cuenta es una de las mayores causas de problema matrimonial. Con mucha frecuencia, cuando me toca casar, no siempre lo hago porque uno no siempre dice lo mismo, pero con mucha frecuencia, y lo hago con intención de chocar a la audiencia, le digo, ¿ustedes saben cuál es el problema de muchos matrimonios? Que se casan soñando con ser felices. Y me quedo un tiempo ahí espaciado para las personas, me lo imagino pensando, ¿y qué tiene eso de malo? Bueno, no es que tenga algo de malo, es que si tú te casas soñando con ser feliz, hay un problema. Tú no tienes control de lo que el otro haga. Empezando porque tú no eres el Espíritu Santo para transformar al otro, ni para convertirlo en alguien hecho a tu imagen y semejanza. Así que si tú vas a ser feliz por lo que el otro haga, hay que tenerte compasión. ¿Por qué mejor tú no te casas soñando, y ya ustedes tan tarde? ¿Por qué mejor tú no te casas soñando con hacer feliz al otro? Eso nadie te lo puede impedir. Nadie, porque eso depende de ti. Ahora, ustedes se imaginan un matrimonio donde el principal anhelo de cada uno es hacer feliz al otro. ¿Ustedes creen que algo así puede fracasar? Imposible. Imposible. Es por esto precisamente que la relación matrimonial encuentra su mayor y mejor ilustración en la relación de Cristo con su iglesia. Porque Cristo, como el esposo, estuvo dispuesto a sacrificarse por ella hasta la muerte, y ella está llamada a vivir para su Señor, no para sí misma. ¿Ven? Esa fue la imagen que Cristo quiso escoger. Cristo, el esposo, dispuesto a sacrificarse hasta la muerte por su esposa. Y la esposa dispuesta a someterse a su esposo como el Señor nos enseña. Pastor, pero es que eso es duro. Bueno, depende. Depende de qué sea para ti lo más importante. De hecho, mis hermanos, yo me temo que a veces nosotros, tratando de que las personas entiendan el Evangelio, lo hemos ido simplificando. Me recuerdo una ilustración que hizo Sugel hace un tiempo atrás y la verdad que yo tengo una memoria pésima. Cuando algo se me queda es casi un milagro, así que la voy a aprovechar. Él decía de un profesor que estaba tratando de hacerle entender la teoría de la relatividad de Einstein a un alumno. Y entonces, después que se le explica, el alumno dice: profesor, mire, definitivamente no le entendí. Y el profesor, ¿usted la puede simplificar un poquito? El profesor hace el intento y el alumno dice: ay, excúseme, pero que no la entiendo. Y por tercera vez lo hace, no le entiendo, dice, última vez. Cuando termina, dice: usted ve, ahora sí la entendí. El profesor dice: sí, ahora la entendiste, pero ya esa no es la teoría de la relatividad de Einstein. Ya le hemos simplificado tanto que le hemos cambiado. A mí me luce que nosotros, queriendo que las personas acepten el Evangelio, lo simplifican tanto que solamente pensamos en aquello que nos da salvación de la condenación de nuestros pecados en el infierno. Punto. Fuimos salvos ya. Mis hermanos, la cantidad de cosas que ocurre cuando alguien clama al Señor y sus ojos son abiertos, cuando hay un nuevo nacimiento, es impresionante. Impresionante. Y lo que sucede es descrito en las Escrituras de diferentes maneras. Una de las que más me gusta se expresa en 2 Corintios 5:15 y tiene que ver mucho con lo que estamos tratando. Dice: y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi hermano, tú y yo, antes de convertirnos, lo que nos distinguía es que vivíamos para nosotros.
La Escritura dice, todo el que no conoce a Cristo, todo el que no se ha arrepentido de sus pecados, todo el que es inconverso, ¿sabe qué lo caracteriza? Vive para sí mismo. No importa si es buena gente, si es mala gente, vive para sí mismo. ¿Qué significa esto? Que lo más importante, es trascendente, es lo que él desea, lo que le gusta, lo que piensa, lo que cree. Eso es lo más importante. Y precisamente de esa esclavitud es que Dios nos libra, para que nosotros deseemos, queramos, pensemos y creamos lo que Cristo dice, porque es el único que tiene toda la verdad. Cuando nos casamos, nos comprometimos a vivir para el otro, en dependencia del otro, para buscar su bienestar por encima del nuestro. Sus derechos deben ser más importantes que los nuestros. Sin embargo, algo de moda y sin ningún sentido bíblico, y aquí es que vienen ciertas ventajas. Usted sabe que cada contexto tiene sus pros y sus contras. El pro de predicar a una congregación que no es la suya es que yo puedo decir lo que yo quiera y nadie puede decirlo, dice por mí. Así que yo sé que voy a tocar a algunos. No lo vea que nadie me ha dicho nada, véalo como que el Espíritu Santo le está hablando. Pero oigan lo siguiente. Algo de moda es oír a los casados reclamando su espacio. No, está bien, pero mi esposo y yo nos llevamos bien, pero ella sabe que tiene que darme mi espacio. Y eso es tan socorrido, eso es tan mencionado, y yo me sorprendo muchísimo cómo nosotros los evangélicos, sin darnos cuenta, compramos muchísimos aspectos de filosofía del mundo que son antibíblicos. En más de una ocasión yo he llamado la atención de algunos hermanos allá, porque lo he visto en ocasiones sociales, bodas sobre todo, que se paran y dicen, buenas noches a todos y todas. Digo, ¿qué es lo que todos y todas? Ya tú compraste y ni cuenta te diste, todos es todos. Nosotros compramos y ni cuenta nos damos. Entonces usted ve a creyentes, sí, porque es muy importante la autoestima. No tengo el tiempo para explicar eso, pero es un invento de ahora. No hay problema de baja autoestima. Quizá lo mencione después. Pero así mismo nosotros compramos, no, porque para que el matrimonio funcione es importante que cada cual tenga su espacio. Mire, mi hermano, cuando uno se casa, el espacio de uno ya consiste en 2 personas. Tu espacio es ese. Me cuentan de un sacerdote católico, esto es verdad, allá en mi país, que queriéndose hacer el gracioso en una boda predicando, dijo precisamente tratando de decir que este concepto era bien, dice, y déjenme decirle algo, ustedes se pueden casar con separación de viernes. ¿Verdad? Transliterando, separación de bienes, separación de viernes. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy diciendo con esto? Que es incorrecto que el esposo después que se case se reúna una noche con sus amigos. O que la esposa se casó y ya no se puede reunir sola con sus amigas. No es eso que estoy diciendo, eso no es problema. El problema es el sentir que se le da. Es como que yo necesito mi espacio. ¿Y qué está implicado? Para respirar un poquito de la mujereta. No, pero que no, ¿cómo que de la mujereta? ¿Qué es lo que tú quieres respirar? Es que después que tú te casaste, tu vida es con ella. Después que tú te casaste con tu esposo, todo lo tuyo es con él. Y ese sentir depende mucho de personalidades, de la cultura en la que uno crece, no solamente la cultura del país, sino también aún hasta la cultura familiar. Y a veces se hace difícil entender. Pero, mis hermanos, cuando tú y yo nos casamos para estar juntos todo el tiempo. A mí me sorprende cuando veo hermanos en mi oficina, me ha pasado varias veces. Pastor, para que usted sepa, en las próximas 2 semanas voy a estar de vacaciones en los Estados Unidos. Ah, qué bien, qué bien. Estamos hablando y lo veo muy emocionado. Y entonces le pregunto, ¿y cuándo se van? Me dice, no, soy yo solamente. ¿Cómo? ¿Tú solo? ¿Y por qué? Dice, no, porque mi esposa ya cogió la suya para hacer tal cosa. Óigame, ¿y qué pastor fue que los hermanos de aquí trajeron? Oigan lo que él está diciendo, que eso no se puede hacer. No, yo no estoy diciendo eso. Lo único que me llama muchísimo la atención, la alegría que tú tienes de irte solo de vacaciones. Eso me dice mucho. ¿Me estás entendiendo? Pecado no es, pero me dice mucho. Porque uno quiere compartir todo lo bueno con el otro. Es para eso que uno se casó. Cuando uno estaba solo, eran sus planes. Ahora son nuestros planes.
Ese es el diseño de Dios. Así que no estamos hablando de despersonalización, sino de un amor sacrificial que vive para el otro y que encuentra su felicidad en la felicidad del otro. Ese es el esquema de Dios. Es por eso que el autor de Disciplinas de un hombre piadoso, un autor que recomiendo muchísimo para los hombres, dice: yo no tenía idea de lo egocéntrico que era hasta que me casé. Dice, yo no sabía que yo era tan egocéntrico hasta que me casé. Déjeme bajarlo todavía un poquito más. Pastor, estoy de acuerdo con todo, fantástico. Déjame bajarlo un poquito más, a ver si estás de acuerdo con esto. Tú y tu esposa discuten porque a ti te encanta una camisita, sobre todo si tienes cierta edad y tú estás más o menos, ¿verdad?, enterito, y te encanta ponértela, porque te ve medio, pero a tu esposa no le gusta. Y entonces, pero ¿cuál es el problema? Pero a mí me gusta esa camisa. Y puede ser viceversa, estoy poniendo ese ejemplo, pero puede ser al revés. Tu esposa se pone un vestido y tú consideras que el vestido no te gusta como le queda, por la razón que sea. Entonces una discusión, porque a ti sí te gusta. Entonces yo hago una pregunta, y este es el tipo de pregunta que uno sabe que es un gancho, que uno sabe que hay una trampa incluida, porque uno no se atreve a contestarla, aunque uno sabe la respuesta, pero sabe que la respuesta suena mal. Después que tú te casas, ¿para quién tú vistes? Tú quieres insistir, pero tú sabes que si tú dices, oh, para mí, wow, qué feo suena. Sí, pero entonces, ¿por qué tú insistes? Pastor, porque a mí me gusta. Entonces yo no tengo derecho de ponerme lo que a mí me guste. Sí, pero ¿y por qué no mejor no te pones algo que le guste a los dos? Es que ella es demasiado exigente. Entonces uno empieza a hacer argumentos. Mi hermano, mire, complazca al otro, viva para el otro, no sea complicado. Usted sabe lo complicado que es la vida de este lado del sol por el pecado. Y entonces nosotros nos enredamos en tonterías. Oye, me proponte agradar a tu esposa en todo. Proponte agradar a tu esposo en todo. Yo a veces veo matrimonios y me ocurrió en estos días. En estos días hubo un evento particular que un hermano organizó. Y entonces él parece que siempre anda solo. Y yo pregunté, pero ¿y por qué la esposa no lo acompaña? A ella no le gusta nada de eso. Tiene derecho a no gustarle. Tiene todo el derecho del mundo a no gustarle. Pero si a tu esposo le gusta, tú no puedes hacer el esfuerzo de que te guste aunque sea un poquito. Algo que yo valoro muchísimo. Cuando mi esposo y yo nos casamos, ella no sabía nada de deportes, no, sabía mucho de pelota, porque era lo que se veía en su casa, béisbol. Pero ella no sabía nada de tenis ni de baloncesto. Y a veces me sorprende, porque a veces yo veo a alguien y digo, oye, mira este, y ella ve la foto y me dice, ese fulano, ¡oh! A veces salgo a sitios, ahora mismo hay un torneo, yo no entiendo por qué en mi país se puede ver un torneo aquí mismo en los Estados Unidos, en Cincinnati, y no hay forma de verlo aquí si uno no tiene Tennis Channel. Pero a veces cuando salgo yo solo, en los Estados Unidos, no lo puedo ver. Y cuando llego ella me cuenta, fulano le ganó a sutano. ¿Y por qué ella hizo eso? Porque sabe que a mí me gusta. Y eso yo lo valoro muchísimo. Eso es suficiente. En lugar de parapetarnos, no, a mí eso no me gusta. Está bien. Mi esposo, mi esposa, puede ser que no te guste, pero si a mí me encanta y al otro le encanta, tú no puedes hacer un esfuercito. Eso no es parte de manifestar tu amor. No, yo lo amo muchísimo. Eso es como los hombres que las esposas dicen, pastor, pero a mí me encantaría que él fuera más tierno, pero a ti te ha faltado algo en la vida. Yo soy que te sostengo. Todo eso está muy bien, pero la esposa quiere un poquito más. Pero que es demasiado exigente. No te metas en eso. ¿Qué es lo que tú quieres, mi amor? Tal cosa, pues vamos a hacerlo. Porque a quien más le conviene que te felice a ti. ¿O no? ¿O no? Después, para todo el que no funciona, ella no funciona. ¿Cómo que no funciona? Déjeme no meterme por ahí. A veces no es que no funciona, a veces que para que algo funcione hay que prenderlo. Y si tú no prendes porque tú nada más estás concentrado en ti, después no puede funcionar. Marcos, resiste la tentación. Vamos a seguir aquí.
En segundo lugar, el segundo pecado después del egoísmo es el orgullo. Y el orgullo está íntimamente ligado, es una derivación lógica del egoísmo. Como el egoísta da mucha importancia a todo lo suyo, eso incluye su imagen y su reputación. Y una vez más es necesario que definamos orgullo. El orgullo es la autoestima desproporcionada e irracional, acompañada de un trato insolente y rudo hacia los demás. O una definición como esta que me encantó: es la alta opinión que de sí misma tiene un alma pobre, pequeña y mezquina. La alta opinión que de sí misma tiene un alma pobre, pequeña y mezquina. Y al igual que el egoísmo, es un problema común a todo hombre. Es por eso la orden en Romanos capítulo 12, versículo 3, donde el apóstol dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Miren, mis hermanos, un paréntesis. Si la baja autoestima fuera un problema, este hubiera sido el versículo genial para decir: ninguno tenga más alto ni más bajo concepto. Pastor, es que yo conozco gente que se deprime porque ellos piensan que no sirven para nada. Eso no es baja autoestima. Eso es que no cumplen las expectativas de los demás y ellos no pueden soportar que los demás no le acepten porque ellos son el centro del universo. ¿Eso es baja autoestima? ¿Eso es alta autoestima? No, no compremos lo que no va. El orgullo es uno de los principales obstáculos para nosotros tratar con el pecado. ¿Por qué? Bueno, porque el orgullo nos dificulta reconocer que somos pecadores. Nos dificulta reconocer nuestras faltas, nuestros defectos, reconocer nuestra culpabilidad. Es el orgullo el que nos dificulta pedir perdón. Y esto es terrible. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Proverbios 28:13? El que encubre sus pecados no prosperará, dice el Señor, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No, pastor, mire, yo nunca dejo de confesar mis pecados al Señor. Muy bien. Y si tú pecaste contra tu esposo o contra tu esposa, tú le pides perdón. No, porque ya yo le pedí perdón al Señor. Sí, pero tú pecaste también contra tu cónyuge. Y hasta que tú no le pidas perdón, ese expediente no se ha cerrado. ¿Qué es común? El esposo se molesta, le habla mal a la esposa, se da cuenta que pecó y en lugar de luego venir y pedirle perdón, se aparece como que nada ha pasado y se pone de sabroso y le trae una flor. Todo eso está muy bien, no es que deje de hacer eso, pero arranque pidiendo perdón. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Yo soy el pastor, ella no es pastora, ella es esposa de pastor. Y sin embargo, con vergüenza lo digo, generalmente en los conflictos al pastor le da más brega pedir perdón que a la esposa del pastor. En otras palabras, me doy cuenta que soy más orgulloso que ella. Por eso digo que lo digo con vergüenza, no con vanagloria, evidentemente. Todos tenemos que trabajar con nuestro orgullo. Todos sabemos que no somos perfectos, pero hay de aquel que nos diga en qué que no somos perfectos. El que nos señala nuestras faltas. No, mis hermanos, también hay que confesar ante los demás, como dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahora, el orgullo no solamente incide en el área del manejo del pecado, sino también en el área del manejo de diferencias de opinión o puntos de vista. No tiene que ver nada con pecado, pero estamos dilucidando algo. Y en un momento determinado, el otro nos da un argumento y nosotros, con tal de no ceder, porque estamos equivocados, empezamos a inventar un argumento. En lugar de decir: wow, mira, yo no lo había visto así, tú tienes razón. Y hay personas que son sumamente orgullosas. Charles Colson, en su libro donde relata las experiencias del famoso caso de Watergate, que llevó a la renuncia del presidente Nixon, da un detalle interesante del presidente Richard Nixon, ¿no? Oigan lo que él dice en su libro. Él dice que al presidente le era sumamente difícil reconocer que pudiera estar equivocado en algo, pero a un grado tal que cuando era obvio que estaba agripado porque estornudaba, tenía pituita, él nunca lo admitía. Imagínense. O sea, señor presidente, pero usted como que tiene gripe. No. O sea,
era en grado máximo. Así que el orgullo se puede manifestar de muchas maneras. Dogmatismo. Hay personas que emiten una opinión y cuando la emiten no es una opinión, es la opinión. Y eso causa conflictos. Eso causa conflictos en las iglesias. Donde quiera que haya una persona con cierta autoridad que piensa así, es un problema. Nosotros tenemos derecho a tener convicciones firmes, eso es una cosa. Pero otra cosa es que nosotros entendamos que es la opinión y todo el que no piensa así está mal. Eso es otra. Cuando uno está casado con un hombre o con una mujer así, se pasa mucho trabajo. Porque es difícil ayudarlo a que vea su falta. Proverbios 26:12. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay del necio que para él. Es por eso tan irracional y una manifestación tan grande de orgullo cuando se tiene una dificultad y no se quiere buscar consejo. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo recibo en la oficina matrimonios con algún problema y cuando empiezan a hablar, yo digo, uy, esto sí está enredado. Y yo lo estoy escuchando. Y a veces cuando terminan le digo, ¿y por qué ustedes no vinieron hace 2 años cuando todo esto empezó? Que hubiera sido mucho más fácil. Y con mucha frecuencia ocurre que uno de los dos dice, es que el otro no quería. Y generalizando, porque claro que puede ser diferente, pero generalizando, normalmente el que no quiere es el esposo. Normalmente. Hay casos que no son así, hay casos que no quiere la esposa. Pero mis hermanos, con toda honestidad, yo no encuentro forma, no encuentro por más que lo pienso, de explicar que una gente tiene una dificultad y no quiera buscar ayuda, porque entonces los argumentos parecen sumamente espirituales. Pero ¿por qué yo tengo que ir de un hombre igual que yo? Yo tengo la palabra igual que ellos y también tengo el Espíritu Santo que dice la Biblia que nos va a guiar a toda verdad. ¡Wow! ¿Cuánta Biblia tú sabes? Sin embargo, es la misma Biblia que dice que el consejo no es algo vergonzoso, buscar consejo es una bendición. Mire, mis hermanos, el año pasado, el antepasado, hace poco, tuvimos una charla de matrimonios y después tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas. Y ocurrió algo que no estaba planificado, pero que desde que ocurrió yo pensé, uy, esto va a impactar la iglesia de manera positiva. El pastor Lester estaba contestando las preguntas junto conmigo y el pastor Sigfrido estaba coordinando las preguntas y respuestas. Y digo esto aquí no como, ay, está revelando cosas privadas, no, porque eso se dio en público, no hay ningún problema. Y el pastor Lester, diciendo de la importancia de buscar consejo, dice, nosotros todos los pastores no tenemos ningún problema en buscar consejo porque eso es señal de madurez. Yo mismo digo a veces a los hermanos, posiblemente en esta iglesia los que más consejo buscan somos nosotros los pastores. Y tú dices, pero no se supone que ustedes son más maduros. Por eso mismo. Por eso mismo. Pero donde resultó algo fue que a Lester se le ocurrió dar un ejemplo. Y yo dije, uy, él se atrevió a abrir su corazón. Y dice, miren por ejemplo, yo un día llegué a casa y cuando llego y entro, encuentro a Marco hablando con mi esposa. Y dice él, a mí se me pusieron las orejas coloradas. O sea, como que le dio como... Pero dice, pero inmediatamente entré en cordura y dijo, pero claro, si ella y yo estamos tratando algo y no nos ponemos de acuerdo, eso es lo correcto. Y luego dice, y no ha sido la única vez que Marco ha estado en casa. Entonces yo me sonrío y digo, bueno, ya empezamos a hablar, vamos a seguir hablando. Y digo yo, pero no se crean que solamente es de allá para acá, de aquí para allá también, porque mi esposa y yo también hemos ido donde él, a su casa, porque tratamos algunos asuntos y por más que lo hablamos no nos ponemos de acuerdo y dijimos, vamos a buscar a uno de los pastores para que nos ayude a ponernos de acuerdo, porque tú y yo no salimos a camino en esta área. Ya para mí ahí estaba la noche hecha. Y Sigfrido dice, y yo he ido donde los dos. Y a mí me causó risa porque lo pensé y es verdad, él había estado con Lester y después por ciertas circunstancias, entonces últimamente había estado conmigo.
Entonces aquí están los pastores de una iglesia grande diciéndole a la congregación, nosotros no somos perfectos, nosotros también a veces tenemos dificultades en nuestros matrimonios, nada del otro mundo, pero precisamente se mantienen que no sea nada del otro mundo porque inmediatamente vemos que no nos ponemos de acuerdo, lo tratamos. En lugar de ponernos de orgulloso. No, pero ya a mí eso no me afecta. No te afecta, pero llega un momento que tú explotas y uno dice, ¿por qué explotas tan grande por una tontería como esa? No, no es por esa tontería, es por el acumule que tú tienes de esta, que tú dices, no es nada, 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 ¡pum! Pero no es nada. Sí, lo que pasa es que tú no estás explotando por eso, tú estás explotando por las 6 o 7 que tú has decidido dejarlo así. No, hay que buscar consejo, porque el orgullo es origen de contiendas. Proverbios 13:10, por la soberbia solo viene la contienda. Y hermanos, debemos verlo el orgullo como lo que es, como pecado. Proverbios 21:4 dice, ojos altivos y corazón arrogante, eso es pecado. Y Dios lo aborrece y lo castiga. Proverbios 16:5. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Y luego en el Nuevo Testamento, en 2 lugares, dice que Dios resiste a los soberbios. Hermanos, es por eso que podemos tener dudas razonables de aquellos que dicen ser cristianos, pero que rara vez reconocen sus pecados y faltas, y que siempre tienen una explicación para todo. Y ese tipo de cristianos existen en todas las iglesias. Mira, mi hermano, yo creo que... No, lo que pasó fue una explicación. Está bien, puede ser. Meses después, mira, mi hermano, todo tiene una explicación. No, no puede ser. En algo tú tienes que equivocarte y yo también. Entonces es mejor que nosotros desechemos el orgullo. Alguien ha dicho que el orgullo es como la barba. Hay que afeitarlo diariamente. Porque si no lo afeitas, se complica. Pastor, ¿y cómo nosotros lidiamos con el orgullo? Bueno, una de las cosas que podemos y debemos hacer es tener una actitud correcta que se manifiesta como la de Eliú, que le aconsejó a Job hacer esta oración. Job, dile al Señor, enséñame lo que no veo. Si he obrado mal, no lo volveré a hacer. Nosotros podemos estar pecando y no ser conscientes. Hay pecados de ignorancia. O como decía David en el Salmo 139, Señor, escudriñame y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Pastor, totalmente de acuerdo. Yo deseo eso, que el Señor me muestre. ¿Y cómo tú esperas que el Señor te muestre? Que te diga esta noche en un sueño, tú tienes problema con esto. No, pregúntale a tu esposa. Ah, no, porque si es por... Ah, pero espérate. Pregúntale. Y cuando yo digo pregúntale a tu esposa o pregúntale a tu esposo, por favor, es pregúntale y escúchalo. Porque a veces le preguntamos y cuando nos dicen algo, entonces empezamos a defendernos. No, si tú te vas a defender, economízate la pregunta. Porque no tiene sentido. Economízate la pregunta. Eso es lo tuyo, que tú nunca ves. Óyeme, pregunta y prepárate a escuchar. Que posiblemente tu esposo o tu esposa dice, ay Señor, gracias, yo había estado orando por esto, porque le estás dando la oportunidad, porque sabe que si te lo dice tú no le vas a hacer caso. Así que tú quieres que el Señor te muestre si tú estás pecando y no te estás dando cuenta, pregunta, mi amor, ¿hay algo que tú entiendes que yo estoy pecando contra ti y contra Dios? Sí, mi amor, mira, escucha, Eso es importante. La disposición de corazón a aceptar nuestros errores y pecados es sinónimo de madurez espiritual y de piedad. Y estos pecados son tan graves que causaron problemas desde el principio. ¿Cuál fue el problema de Satanás y sus ángeles? El orgullo, quisieron ser como Dios. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? El egoísmo. Dios dijo no coman y ellos vieron que el árbol era bueno. Ay, y yo voy a dejar de probar esto que se ve tan bueno. Orgullo y egoísmo. Eso es lo que tiene al mundo como está hoy. Así como el egoísmo
dificulta al esposo amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, asimismo el orgullo dificulta a la esposa someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Así que son áreas en las que tenemos que trabajar. Permítanme tratar con el tercero y hacerlo ya de una manera muchísimo más breve de lo que traté los otros dos y muchísimo más breve de lo que mis notas me indican, porque el tiempo hay que respetarlo. El tercero es la ira, la ira. Y lo primero que tengo que decir es que la ira en sí misma no es pecaminosa. De hecho, la ira encuentra correspondencia en Dios, porque vemos que Dios es un Dios que se aira contra el pecado y contra aquellos que lo cometen. Sin embargo, si somos honestos, debemos reconocer que la mayoría de las veces que nos airamos lo hacemos de manera pecaminosa. Así que la pregunta que debemos contestar es, ¿cuándo es la ira pecaminosa? Permítanme leer Efesios 4, 26 y 27 y 31. Dice, airaos, en otras palabras, tú puedes airarte, dice, pero no pequen. O sea que uno se puede airar sin pecar. Sí, si te vas a airar, hazlo, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Así que permítanme dar al menos 3 aspectos que nos dicen que nuestra ira es pecaminosa. En primer lugar, cuando está centrada en nosotros y no en Dios o en los demás. Si usted ve a alguien maltratando a una mujer o a un niño indefenso y usted se aira, esa es una ira correcta. De hecho, no airarse puede ser pecado. Porque dice, porque es insensible. No, eso no es problema mío. ¿Qué insensibilidad? No. Ahora, cuando está centrada en nosotros, ese es el problema. Nosotros vemos al Señor Jesucristo airado. Cuando entró al templo, Él no entró, vamos, vayan saliendo. No. Un azote de cuerdas y empezó a repartir fuetes. Ay, pero ¿y qué fue lo que le incomodó? Habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Él estaba airado, pero no por él, sino porque el nombre de su padre estaba siendo blasfemado. ¿Ven? Eso es una diferencia. En otra ocasión entró en una sinagoga y había un hombre con una mano seca. Y él pregunta, conociendo la hipocresía de los fariseos, ¿es lícito sanar en día de reposo o no? ¿Qué le contestaron? Calladito todo el mundo, pero contesta. ¿Qué provocó eso? Dice que el Señor airado le dijo, hipócritas, ustedes tienen una vaca y en día de reposo se le cae en un hoyo, ustedes no la van a sacar. Y un hombre no es más importante. Ven, era ira de indignación, no centrado en sí mismo. O el caso de Moisés. ¿Qué sucedió cuando Moisés baja del monte y ve al pueblo desenfrenado? Extraña las tablas de la ley y las rompe. ¿Usted tiene algún versículo donde diga que el Señor se molestó por eso? No lo hay. Pero al final de sus días, cansado ya del pueblo, el Señor le dice, hable a la roca. Ustedes quieren que yo... Y el Señor le dice, no vas a entrar. Y si ustedes como yo, cuando uno lee ese relato, uno le da hasta pena y dice, ay, uno quisiera, ya eso pasó, y uno quisiera como, ay Señor, pero dale un chance. No le pasa, a mí me pasa como, Señor, pero un hombre que ha pasado tanto trabajo con este tipo de gente, ese tipo de gente que son igualitas que tú y que yo. Somos igualitos. Nosotros leemos eso y nos incomodamos contra el pueblo de Israel como que nosotros somos de otra categoría. Somos igualitos. ¿Ven la diferencia? En una ocasión él se airó por la gloria de Dios. En otra ocasión se airó porque estaba harto. Estaba cansado. Y uno puede explicar, pero cualquiera está bien, pero se concentró en él. Así que cuando está centrada en nosotros y no en Dios o en otros, es pecaminosa. En segundo lugar, cuando nos domina, cuando nos controla y ya no somos controlados por la ley de Dios y estamos expuestos a pecar. ¿Cómo se manifiesta? Alzamos la voz, pronunciamos palabras descompuestas, herimos a otro, insultamos.
Hermanos, la ira es parte de un grupo de pecados que tienden a ir juntos. Es por eso que dice Efesios 4:31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Proverbios 29:22, el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. Es por eso que la Escritura vez tras vez exalta, alaba a aquel que tarda en airarse. Proverbios 14:29. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible exalza la necedad. Y Eclesiastés 7:9, escrito por uno de los hombres más sabios que ha pisado la faz de la tierra, dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Es de necios enojarse centrado en nosotros mismos y proferir palabras peyorativas, palabras insultantes, palabras hirientes. Cuando usted va a Gálatas 5, usted ve que el fruto de la carne es gritería, insulto, todo eso. Y el fruto del espíritu, mansedumbre, paciencia, dominio propio. Es diferente. Algunos creyentes aceptan con tristeza y o vergüenza que tienen que trabajar con este pecado en su vida. Pero otros se escudan a sí mismos tras personalidad. Pastor, es que yo soy así desde chiquitico y... esa es una excusa tan típica entre los creyentes. Es que la Biblia nunca nos dice, nos pregunta cómo somos, nos dice cómo debemos ser. Tú y yo vamos a tener áreas en nuestra personalidad, en nuestra crianza, en nuestra experiencia que vamos a tener que trabajar, que otros no van a tener que trabajar. Pero hay que trabajarla. Y algunos lo justifican. No, pastor, yo lo que soy claro, yo no tengo pelos en la lengua. Está bien, pero el hecho de que tú no tengas pelos en la lengua no significa que insulte a alguien o que hable mal de esa persona. No, es que yo tampoco soy hipócrita. Sí, pero hipócrita no significa decir lo que no debes. No, es que yo soy muy fuerte de carácter. Una vez más, tú puedes ser todo lo fuerte de carácter que tú quieras, pero el pecado no se puede disfrazar de bondad o de ninguna otra cosa que no sea pecado. Aún esas personas que son muy pacientes, a veces tienen expresiones que tú dices, eso no es así. Yo no me meto con nadie, todo el mundo me conoce, yo soy muy tranquilito, muy paciente. Y después añaden, pero el que me busca me encuentra. No, que no te encuentre. No digas eso con orgullo, como, estoy tranquilito, pero hay de aquel. No es correcto, dominio propio. Así que cuando está centrado en nosotros y cuando se manifiesta de una manera incorrecta. Y en tercer lugar, cuando perdura. Dice Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se acuesten sin resolver. No, que se fue para los pies o que anoche durmió en otra habitación. Mis hermanos, no, por favor, no vea eso como natural. No hay que dormir en otra habitación. Pastor, pero que nada. Hablen y se duermen tranquilos. Pastor, es que tuvimos como hasta las 2 de la mañana y no nos poníamos de acuerdo. Bueno, esto no es la ley de Media y de Persia que no puede ser quebrantada. No, y la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces al otro día los dos zombies a trabajar. No, espérate, hay cosas que son racionales. Pero por lo menos estamos de acuerdo en que tenemos que seguir discutiendo, ¿verdad? Sí, mañana seguimos. Mientras tanto, no ten dos truños. Buenos días. Tal cosa, sí. No. Tenemos algo pendiente, pero eso no tiene que afectar la relación. Seguimos esta tarde, esta noche, cuando sea. Hablaremos un poquito más de eso mañana. El sentido es, nunca te acuestes enojado. Mis hermanos, es terrible una relación matrimonial donde uno de los dos es explosivo. Y uno conoce demasiadas relaciones matrimoniales donde hay ciertos temas que la esposa no se atreve a hablarlo con el esposo. Pastor, que no puedo hablarlo porque desde que lo digo se incomoda. Eso no es correcto. Tu esposa debe poder hablar todo lo que ella quiera contigo. Tú no tienes que estar de acuerdo, eso no es obligado. Pero tú no tienes por qué ofenderte ni molestarte porque no piensa como tú. Porque ser uno no es ser clones. Ser uno no es pensar exactamente igual. No, en lo absoluto.
Pastor, es que yo conozco un caso que es al revés. Ajá, sí, la que no es fácil es la esposa. Oh, bueno, eso puede ser. Puede ser. Proverbios 21:9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Oigan eso. Allá, mira, allá arriba mejor. Porque cada vez que bajo ahí está la mujer. Que tú esto, que tú aquello, que tú lo otro. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Las mujeres peleonas. Y tú dices, ay, mi madre, que el hombre termina el trabajo y empieza a inventar y que déjame ver si yo tengo algo que hacer. Es para que no quiere llegar a la casa porque sabe que desde que llega a la casa lo reciben peleando. Pastor, ¿y si yo tengo una esposa así? Bueno, no inventes sitio donde ir, vete a tu casa, ámala como Cristo amó a la iglesia, que no era nada fácil, y ruégale al Señor que tenga misericordia de ella y de ti. Pastor, ¿y si ambos son iracundos? Entonces, sálvese quien pueda. Si ambos son iracundos, eso sí es un problema serio, imagínense. No pueden hablar porque cada vez que van a hablar eso es un pleito. Cada cual tiene que trabajar con su carácter, no con el del otro. Ese es el punto. Cada cual debe trabajar con su carácter. Alguien de esos autores que ustedes saben que dicen las cosas mejor que uno, dice, ¿a quién le gusta vivir al pie de un volcán activo? ¿A quién le gusta estar sobre una bomba de tiempo que explota a intervalos frecuentes? ¿A quién le gusta que le griten? Son preguntas retóricas porque todos nosotros sabemos la respuesta. ¿A quién le resulta fácil comunicarse abiertamente con alguien que se irrita y ofende fácilmente y que es quisquilloso y rencoroso? Todas esas cosas son cosas que nosotros tenemos que ser intencionales en eliminar de nuestras vidas. No en eliminar de la vida de los otros, no, en eliminar de nuestras vidas. Hermanos, no hay lugar para la ira pecaminosa. El salmista en el Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te animes de manera alguna a hacer lo malo. No te irrites a causa del que prospera en su camino. La ira es contraria al amor verdadero que debe haber entre los esposos. ¿Cuál es otra de las características del amor en 1 Corintios 13? 13:5 dice que el amor no se irrita, no está presto a molestarse. Luego dice, y tampoco toma en cuenta el mal recibido. Mi amor, perdóname porque yo te hablé mal. Está bien, mi amor, te perdono. 3 semanas después, otra vez le habla mal. Y tú te has cogido con eso. Tú te recuerdas los otros días que me hablaste mal, ¿verdad? Otra vez. Pero tú lo perdonaste o no lo perdonaste. Yo lo perdoné y entonces ¿por qué tú lo mencionas? Porque él me lo recordó. No, no. ¿Qué hace el Señor con nuestros pecados? Lo echa en el fondo del mar. Miren, mis hermanos, piensa en esto. Piense que Dios nos tratara a nosotros como nosotros tratamos a veces a otros. Que cada vez que nosotros pecamos de algo, y yo, que tengo casi yo cuántos años del Evangelio, puedo detectar algunos pecados de mi juventud que por la gloria de Dios ya yo no tengo lucha con eso. Pero hay otros que yo estoy luchando desde que soy jovencito. Yo no me imagino cada vez que yo peco, el Señor diciéndome, acuérdate cuando tú tenías 17. Imagínense, una depresión. No. Ya ese expediente se cerró. Cada pecado Dios lo trata único. No lleve contabilidad, no guarda rencor. Así que permítame concluir y con esto terminamos. Hermanos, lo que hemos tratado de decir es que un matrimonio fuerte, sólido, no ocurre porque sí. Pero no solamente eso, nosotros tenemos obstáculos, todos los matrimonios, que son naturales porque nacemos con ellos. Y cuando nos convertimos, Dios nos da una nueva naturaleza que es capaz de trabajar con eso. El egoísmo, el orgullo, la ira son 3 pecados íntimamente relacionados con los que todos debemos luchar. Y la solución a la presencia, control y consecuencias de estos pecados no se encuentra en nosotros mismos, sino en Cristo. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo tengo que decirle a los cónyuges, si tú miras a tu esposa, tú tienes razón para desanimarte. Pero tú no tienes que mirar a ella. Mira a Cristo, porque Él nunca te decepciona.
Si tú miras a tu esposo, yo te entiendo. Cualquiera tira la toalla. Pero tú no tienes que mirar a tu esposo. Tú tienes que mirar a Cristo. Porque la esposa no se somete al esposo y el esposo no ama sacrificialmente a la esposa porque el otro se lo merece. Lo hace porque Cristo se lo merece. Porque Cristo nos compró con su sangre para Él. Y Él nos pide que nosotros ahora imitemos su ejemplo. Así que cualquier queja que tú tengas, acuérdate que tú y yo éramos peores de lo que tu cónyuge está haciendo contra ti. Y Cristo, a pesar de eso, no le importó, nos amó y nos rescató. Así que, puesto los ojos en Jesús, pastor, pero que yo no puedo cerrar los ojos a las cosas que ella hace o que él hace. No, no es que cierre los ojos, no es que diga, no, eso no es nada. Sí, eso es algo. Pero yo lo voy a pasar por alto porque el amor cubre multitud de faltas. Yo lo voy a pasar por alto por amor al Señor. ¿Para qué? Para que este matrimonio pueda ser lo mejor posible, lo más deleitoso posible y demos gloria a Dios con eso. Yo creo que nadie aquí puede salir ileso cuando escuchamos estas cosas, porque todos tenemos áreas con las que trabajar. Sigamos creciendo y permitamos que Cristo siga siendo formado en nosotros, porque mientras más parecidos seamos a Él, mejores esposos y esposas seremos. Permítame orar. Oh Rey de los cielos, ¿qué sería de nosotros si no te tuviéramos a ti? Si tú no tuvieras promesas de ayuda, de transformación, el que te busca te halla. El poder de tu Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que está a nuestra disposición para vencer nuestros pecados. Ayuda a cada esposo y a cada esposa aquí presente a hacer lo que tiene que hacer, primariamente que todo por amor a ti. Gracias, Señor, porque tú nunca nos defraudas. Y Señor, tú haces las cosas de una manera tan genial que haciendo lo que debemos hacer, como un bono recibimos el beneficio de una relación matrimonial deleitosa. Y lo más parecido de este lado del sol al cielo es una buena relación matrimonial. Y eso no depende de nuestras personalidades, no depende de cómo cada uno sea, eso depende del amor que tengamos para ti y de la decisión que tomemos de obedecerte y de hacer las cosas a tu manera y no a la nuestra. Te necesitamos, Señor, todos te necesitamos. Ayúdanos a los hombres a ser buenos representantes de Cristo y ayuda a las esposas a ser buenas representantes de tu iglesia. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de esta primera conferencia y sabemos que va a ser de mucha bendición para nosotros el seguir participando en el día de mañana de las otras conferencias que están preparadas. Así que infinitamente agradecido a Dios por esta noche. Hermanos, queremos decir ahora que tenemos un break de unos 15 minutos y después los que deseen participar en algún juego de mesa aquí al lado, vamos a tener ese tiempo. Le animamos. Es un tiempo para jugar algunos, pero también es un tiempo para compartir con otros, como dijimos al principio. A lo mejor usted tiene algunos hermanos con los que usted quiere hablar un poco, esta es la oportunidad, pero hay otros hermanos que a lo mejor usted no está muy relacionado con ellos, no los conoce muy bien y es una oportunidad para hacer nuevas amistades. Así que aprovechemos el tiempo y a las 11 de la noche así debemos ir a nuestros cuartos y descansar para mañana poder aprovechar el tiempo que tenemos un día largo en el día de mañana. Así que hemos concluido así de esta manera este primer tiempo.